Un día especial y estamos disfrutando de un tiempo hermoso para la iglesia, de testimonios, de ver el poder de Dios en la vida de hermanos que el Señor salvó por gracia. Y estamos tan agradecidos al Señor por la obra de salvación y por lo que está haciendo en la iglesia y por el crecimiento que va dando a cada uno de los que están acá. Y el Señor usa su palabra para hacer esta obra, para traer claridad, para salvar y para edificar la iglesia. Y ahora vamos a tomar un tiempo para abrir la palabra y vamos a seguir esta mañana con nuestra serie en el libro de los Salmos. Y si tienen sus Biblias, les invito a que me acompañen al Salmo 2. La semana pasada tomamos un tiempo para entender de qué se trata este libro. La Biblia es un solo libro en un sentido, es Dios guiando a todos estos autores a escribir, pero son muchos libros en otro sentido, en que hubieron muchos autores, se escribieron en diferentes tiempos, con diferentes propósitos, y el libro de los Salmos es un libro muy especial, dijimos por muchas razones. Este libro sobresale. Y aunque el libro no lo escribió una sola persona, hay un tema común que une todo el libro. Son 150 capítulos que todos claman en alta voz la sabiduría de hacer la palabra de Dios el centro de tu vida y la necedad que sería menospreciar la palabra y caminar en esta vida siguiendo tu propio corazón y haciendo tu propio camino. Todo el libro de los Salmos es un testimonio a lo que el Salmo 1 nos enseñó. Hay dos caminos. Hay un camino que está marcado por la justicia y que termina en la salvación, en la gloria eterna. Y hay otro camino que está marcado por la rebelión, por la impiedad, por la injusticia, y ese camino termina en la destrucción eterna. Y la semana pasada decíamos, todos comenzamos en el lado equivocado de la vida. Todos nacimos afectados por el pecado y caminando en la rebelión a Dios. Y es la gracia del Señor la que hace que una persona que está endurecida pueda ver y entender la obra de Cristo. Y pueda verse perdida y pueda no solamente escuchar a Dios llamándole a seguirle, sino que pueda tener en el corazón querer hacerlo. Solo Dios hace eso. Y eso es lo que vimos hoy. La vida de estas personas que dieron su testimonio fue eso. No hay nada especial, no es que son distintos a los que siguen viviendo su vida lejos de Dios. Fue Dios que obró de una manera especial en un momento especial. Y ellos se abrazaron al mensaje del Evangelio. Y entonces, ese salmo, el Salmo 1, dijimos, es la llave, la llave que abre la puerta para la interpretación de todos los demás salmos. Ahora, el Salmo 2, que sigue ahí pegadito al Salmo 1, está ubicado ahí también de una forma muy estratégica. Porque el Salmo 2 nos va a presentar con otro tema, que es también uno de los grandes temas del libro de los Salmos y de toda la Biblia. El libro de los Salmos es un panorama que abarca todas las doctrinas bíblicas, muchísima de la historia bíblica. Si vos querés ver un libro que resuma toda la Biblia, no hay otro que lo haga de mejor manera que el libro de los Salmos. Y hay un tema que gobierna toda la Biblia y todo el libro de los Salmos, y es el que va a tocar el Salmo 2. Y es el tema de el hecho de que Dios reina sobre la historia humana y sobre todo el mundo y toda su creación. Y este va a ser el tema del Salmo 2. Vamos a leerlo. El Salmo, igual que el primero, no tiene título, pero nosotros, antes de leerlo les hago esta mención, sabemos que este salmo lo escribió David. Lo sabemos no porque lo diga acá,
sino porque en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, Pedro cita este salmo y dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y va a citar este salmo y dice Pedro que es David el que lo dijo. Así que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a dar la garantía de que lo que tenemos acá es un salmo escrito por este rey tan conocido para nosotros. No sabemos en qué circunstancias lo escribió, en qué época de su vida. Hay algunos comentaristas que suponen una época u otra. Pero David va a hablar acá de sí mismo, de él como rey, y a través de hablarnos de él como rey, nos va a dejar ver a un gran rey futuro, que iba a hacer el cumplimiento real de estas palabras que se van a leer acá. Así que déjenme leer el Salmo y después lo vamos a comentar. Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Como decía al principio, este salmo nos muestra que todo lo que pasa en el mundo no es casualidad. El mundo y la historia humana no está a la deriva, sino que está siendo dirigida por un Dios soberano que está en control. Y que Él sabe hacia dónde está dirigiendo todas las cosas y que su gobierno, su autoridad nunca está en riesgo. Y este salmo nos habla de cuáles son los planes que Dios tiene para este mundo y nos muestra que el hombre se resiste a esos planes. El hombre en su rebeldía no acepta el gobierno de Dios, pero como al final de la historia Dios gana y Dios reina y su voluntad se va a hacer en este mundo. Así que el título del mensaje de esta mañana es El reinado universal de Cristo, que creo que este es el tema que resumen, en mi Biblia dice el reino del ungido de Jehová, como el título. Bueno, el reinado universal de Cristo es el tema que nosotros vamos a señalar. Podemos dividir toda esta sección en 4 conceptos que están divididos por sus estrofas y por los temas que se van tratando. El primero, vos notás ahí la división entre el versículo 1 y 3, ahí tenemos el primer concepto, del 4 al 6, el segundo, del 7 al 9, el tercero, y del 10 al 12, el cuarto. Vamos a ver entonces 4 conceptos que están relacionados con este reinado universal de Cristo. En primer lugar, los primeros 3 versículos nos van a mostrar la rebeldía del hombre al reinado universal de Cristo. La rebeldía del hombre al reinado universal de Cristo. Comienza con una pregunta. Esta pregunta nos muestra el asombro del salmista. Y en esta pregunta se deja ver lo ingenuo o lo irracional de la rebelión del hombre. Y comienza el versículo 1 con la pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes? La palabra que usa acá de amotinarse
tienen la idea de no solo rebelarse, sino de armar una turba. Como si, imagínate estar escuchando todo un vocerío de gente enojada que están hablando de qué van a hacer para ir y derrocar a los que están por sobre ellos. Y toda esta turba bulliciosa está conspirando, planeando, armando sus ideas y sus estrategias de cómo romper con esa autoridad. La forma en la que le hace el salmista esta pregunta, ¿por qué se amotina la gente?, muestra lo racional que es esto. ¿Qué tan necio puede ser pensar que el hombre se puede conspirar en contra de Dios y derrocarlo a él de su trono y evitar que él cumpla sus propósitos para entonces poder declarar su libertad, su independencia y poder vivir como él quiere? Pero aunque esto parece tan irracional, tan necio, esto es lo que pasa. Esta es la realidad del mundo, por eso es que el salmista la está señalando. Como un hecho, esto es lo que está pasando a nuestro alrededor constantemente. Y sé que muchas veces no miramos el mundo de esa manera. Nosotros miramos un mundo lleno de ruido, ¿no? De muchas cosas que pasan. Y vemos gobiernos que se levantan, vemos avances tecnológicos, vemos diferentes intereses, grupos, ideologías, todo ese ruido que está pasando en el mundo allá afuera. Pero ¿sabes que vos podrías unir todo ese ruido y resumirlo en este concepto? ¿Sabes de qué se trata todo lo que pasa allá afuera? Todo lo que pasa allá afuera es el intento del hombre de rebelarse contra Dios. Son sus propias conspiraciones en las que los hombres se juntan para mostrar lo que hay en el corazón. Ese deseo de independencia. Hay diferentes caminos, hay diferentes estrategias, pero atrás de todo está este mismo sentir. No queremos que Dios gobierne sobre nosotros. No queremos autoridad, no queremos su ley, no queremos sus reglas, no queremos sus formas. No queremos vivir para Él y para su gloria. Queremos vivir para nuestros intereses, para nuestros deseos, para nuestras metas. Y en eso se resume todo el bullicio del mundo a nuestro alrededor. ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Suma otra idea paralela que está señalando el mismo hecho. El primero habla, ¿no es cierto?, todo ese bullicio, y el segundo está hablando de esos planes que están haciendo. Y cómo en la mente de esta gente ellos creen poder hacer lo que piensan, pero fíjate cómo lo llaman, ellos piensan cosas vanas. La palabra vana significa algo hueco, algo que no tiene consistencia, algo vacío. Es que todos esos intentos son una completa necedad. El versículo 2 sigue explicando ese estado, pero ahora va a hablar de los reyes de la tierra. Y acá tenés que saber de que cuando se habla de los reyes, este no es un problema solamente de los gobernantes del mundo. Este es el problema de toda la humanidad. El punto es que los gobernantes son los que están guiando a toda la humanidad en todos estos caminos de rebelión. Y los gobernantes son todas las personas que ejercen influencia o autoridad en todo el mundo, de diferentes maneras. Todos los reyes de la tierra están incluidos en este texto. Fíjate que este texto está señalando algo futuro, ¿no? Es una profecía que se está dando. Déjame mencionar algo. El primer salmo que leímos, que estudiamos la semana pasada, es un salmo de sabiduría. Este salmo es un salmo real, es un salmo que habla de la realeza. Habla de un rey. Muchos salmos van a hablar de este rey, del cual se va a hablar acá. Pero este salmo tiene otra particularidad. Este es un salmo profético, porque habla del futuro. Habla de algo que va a pasar con este rey en el futuro. Así que acá está hablando el rey David, y él mira a su alrededor, y él dice, ¿por qué
el mundo no abraza al único Dios verdadero? ¿Por qué planean cómo derrocar a los que Él ha elegido para hacer sus propósitos? Que en este caso es David, el rey a quien Dios le ha prometido que a través de su descendencia va a traer el Mesías, del cual va a hablar más adelante. Y el pueblo de Israel es el pueblo escogido para traer el conocimiento de Dios a todo el mundo, pero los pueblos no aceptan, no lo abrazan, lo rechazan, se oponen. David va a ser perseguido, va a ser atacado. Y él está pensando en sí mismo, pero él está pensando en alguien más. Porque ahora él va a hablar del futuro y de lo que va a pasar con el mundo. El mundo no va a mejorar, el mundo va a ir de mal en peor. Y la rebelión del hombre se va a expresar más. Y mira lo que dice: se levantarán los reyes de la tierra. Juntos se van a unir en un solo propósito. Y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. David está hablando de una persona de quien ya se había hablado siglos antes, milenios antes. Un Salvador que iba a librar al hombre de lo que el pecado había traído a este mundo. Un Salvador que iba a representar el gobierno de Dios entre los hombres. Un Salvador que iba a ser un rey justo y que iba a establecer un reino eterno. David lo sabía. A este David lo llama el ungido. La palabra ungido tiene que ver con una práctica del mundo antiguo, cuando se le echaba aceite en la cabeza a estos reyes para representar la obra del Espíritu Santo sobre la vida y sobre las actividades de este rey. Y entonces David usa esto, no está hablando de un rey, está hablando de el rey, de el ungido de Dios. Y está diciendo acá que toda la humanidad está unida en un propósito de destruir al ungido de Dios. No sé si vos entendés que la historia de la humanidad no está yendo a la deriva. Hay un propósito que Dios tiene para este mundo y es traer un reino eterno de justicia dirigido por su ungido. Pero hay un enemigo en este mundo que es Satanás, que tiene su propia agenda y él quiere establecer su reino, el reino de las tinieblas. Él se opone a Cristo y desde el día 1 él ha intentado frenar la llegada del Mesías. El día que Caín mató a Abel, el propósito de Satanás era cortar con la línea de la que iba a venir ese descendiente que Dios le había prometido a la mujer. Y a partir de ahí, toda la historia es este intento de Satanás de destruir los propósitos de Dios y de frenar la llegada del Mesías. Cuando llegó el Mesías, vos ves a Satanás con toda su furia intentando destruirlo. Herodes, el rey que estaba a cargo cuando nació el Señor, que mandó a matar a todos los niños de Belén con tal de destruir al Mesías. Claro, Herodes se veía amenazado, pero no es solo Herodes. Atrás de Herodes está Satanás, que quiere destruir al Mesías. Y los reyes de este mundo conspiraron, no solamente Herodes, más adelante el otro Herodes, y Pilato, y los líderes de la nación de Israel, y todos los reyes que estaban en ese momento, en esa posición de autoridad, todos tuvieron una parte en tratar de destruir al Señor. Y David está hablando 1000 años antes de la llegada de Cristo, y él está escribiendo estas palabras. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Mientras están ahí tratando de destruir a Cristo, hay un pensamiento que está en sus mentes. ¿Qué es lo que están diciendo todo el tiempo? Mira el versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál es la intención de este grupo de líderes rebeldes que quieren matar a Cristo? Es muy sencilla. Romper las ligaduras. Este es su grito de libertad.
Es el mundo diciendo a Dios, nosotros no te debemos nada, vos no tenés ningún derecho sobre nosotros y nosotros nos vamos a gobernar a nosotros mismos. El gobierno de Dios sobre el hombre es visto por el hombre como restrictivo, opresor, dictatorial. Y entonces los hombres dicen, ya no lo queremos más. No queremos a un Dios que nos gobierne. Liberémonos de sus ataduras. Esa es la intención. En vez de ver el gobierno de Dios como el cuidado amoroso de un pastor que cuida, provee, sostiene, ellos no ven la autoridad de Dios de esta manera. Ellos ven la autoridad de Dios como una amenaza, como el gran problema de toda la humanidad. Esto es lo que tenemos que abocarnos y esto es lo que tenemos que lograr, romper con las ligaduras del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, ¿no es esta la actitud de toda la humanidad? No solo de los reyes que participaron de entregar al Señor, eso es solamente un cuadro de lo que es el corazón del hombre. Desde el día que nacemos. Nuestra rebelión contra la autoridad de Dios. Y entonces este deseo de independencia, este deseo de hacer mi voluntad, de dirigir mi vida, de que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y buscar el placer y la felicidad a mi manera. Rompamos sus ligaduras. ¿Y qué hace falta para romper las ligaduras? Bueno, hace falta ir en contra del Mesías, del ungido que menciona ahí. La palabra ungido es la palabra Mesías, ¿sí? en hebreo. Y entonces vamos a ser libres de ese dominio. Echemos de nosotros sus cuerdas. Así que el primer concepto que vemos en este Salmos es la rebeldía del hombre al reinado universal de Cristo. Vamos al segundo. Y vamos a ver ahora en la próxima sección la respuesta de Dios para el reinado universal de Cristo. La respuesta de Dios. ¿Qué va a hacer Dios frente a esto? El hombre dice, vos no vas a reinar. Tu rey lo vamos a matar. No queremos darle el trono, no queremos reconocerlo como nuestra autoridad. Todos juntos nos vamos a unir y vas a ver, te vamos a destruir, vamos a resistirte. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. Hay algunas expresiones en el libro de los Salmos que te van a chocar. Y esta tal vez es una. Me acuerdo de haber estado leyendo estos salmos o pasajes así en Proverbios con Betsy. Y me preguntaba, ¿Dios se burla de la gente? Bueno, Dios no se está burlando en el sentido de que Dios se goza en que ellos están a punto de ser destruidos. Dios se está burlando por la insensatez, la locura de lo que esta gente está pensando. Lo que el salmista está mostrando es que está todo el mundo conspirado. Todos los reyes están queriendo destruir a Dios. Y Dios no se siente en lo más mínimo amenazado o atemorizado, intimidado por los hombres que de repente no quieren obedecerlo a Él. No es que Dios dice, ¿qué voy a hacer ahora? Tenemos que cambiar el plan, tenemos que forzarnos. Dios se ríe. ¡Qué absurdo! ¡Qué locura! El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ese es nuestro Dios. Nada va a pasar que Él no permita. Aún la rebelión, aún la vida de los que se rebelan, aún sus supuestos progresos en la rebelión, van a obrar para los propósitos de Dios. Todo lo que quiere, Él hace. En Isaías 40, versículo 22, mira cómo dice, ahí cuando del versículo 4 leíamos, el que mora en los cielos. La palabra morar significa el que está firmado en los cielos.
el que está allá, y mirá el Isaías 40:22, usa una expresión similar. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Así es nuestro Dios. El Salmo 37, versículo 12, también dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Él piensa que él puede hacer esto, él puede oponerse a Dios, él puede librarse de Dios. Pero Dios se ríe. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que pensás que podés? Estos delirios de grandeza que le han llevado al hombre a pensar que se pueden levantar contra él, le van a llevar hasta los límites más absurdos. Ahí en el libro de Apocalipsis se presenta un cuadro cuando después de los 7 años de juicio sobre toda la tierra, los ejércitos del mundo van a estar congregados para una gran batalla. Y en ese momento, congregados ahí en el valle de Jezreel, lo que se llama bíblicamente Armagedón, en ese valle los ejércitos innumerables están reunidos para la batalla, cuando de repente ven en el cielo la señal del Hijo del Hombre y Cristo que está viniendo con sus santos. Ellos saben que durante esos 7 años fue el poder de Dios el que trajo todos estos juicios por su rebelión, porque hubieron predicadores anunciándolo, ellos lo saben. Y cuando ven a Cristo viniendo del cielo, ¿saben lo que hacen? Apuntan las armas para el cielo, diciendo: vamos a destruirlo. ¿Hasta dónde llega la ingenuidad? Y Cristo, con la espada que sale de su boca, o sea, con una sola palabra, Él pronuncia la palabra y muere automáticamente todo ese ejército. Los ríos de sangre corren hasta la altura de los frenos de los caballos. En un instante son todos destruidos. Creo que la gente del mundo produce películas que expresan alguna de estas locuras, ¿no? Donde de repente el hombre con sus armas primitivas logra destruir la gran civilización extraterrestre que viene a querer conquistar el planeta. Y el hombre piensa, ¿no es cierto?, que tal vez tenga una chance frente a Dios. Es una locura. Dios se va a reír. El Señor se burlará de ellos. No son nada estos reyes frente a Dios. Ahí en el Proverbios 1:26 dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. El versículo 5 muestra, después de reírse Dios de esta locura del hombre, Dios va a actuar. ¿Y qué va a hacer Dios? Luego hablará. ¿Saben que Dios no tiene que hacer nada? Solo hablar. Así es como todo el universo se creó, ¿no? Dios dijo: luz. Estaba ahí la luz. Lo que nunca había existido, de repente existe solo por la palabra de Dios. Y Dios dice: haya estrellas. Todo el universo se enciende. Estrellas que están a cientos de miles de años luz de distancia, no solamente se encienden, sino que la luz de repente recorre todo el universo en un instante. Así de poderoso nuestro Dios. Y Dios va a hablar. Y va a hablar a ellos en su furor. La palabra furor acá tiene que ver con la respiración de alguien que está en un estado de gran enojo. La ira de Dios no es como la nuestra. Dios no es un Dios caprichoso que le molesta algo que nosotros hicimos. Entonces Él viene y dice: destruyo a todos y listo. No, Él es un Dios justo
Él no va a actuar de una manera injusta y por eso su ira es la respuesta predecible y santa a la ira de Dios contra el pecado. Dios odia el pecado y Dios va a condenar el pecado, Dios va a destruir el pecado. Esto es así. Y esa ira muestra su carácter santo. Dios ama al pecador, sin duda. Pero para este momento, la rebelión va a llegar al punto final donde va a ser juzgada. El hecho de que hoy no sea juzgada la rebelión del hombre, el hecho de que la gente viva como quiera y no pasa nada, eso no es un indicio de que Dios no sabe lo que pasa o que Dios nunca va a hacer nada con eso. La ira de Dios es una de las doctrinas bíblicas que muestran esta certeza: Dios va a juzgar. Hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahí la palabra los turbará tiene que ver con aterrar. Lo que viene va a ser tan horrible. El corazón de estos, que en este momento se siente tan seguro y audaz como para amenazar a Dios o tratar de rebelarse contra Dios, en un momento va a temblar de terror cuando vea el juicio justo que va a venir sobre él por su pecado. Hay algunas parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento que ilustran algo de esta reacción de Dios. Hemos estudiado ya estos pasajes. En Mateo 22 aparece la parábola de la fiesta de las bodas, donde el rey había preparado todo para recibir a sus invitados, los mandó a buscar y no querían venir. Mandó más siervos y al final les manda a sus siervos y los invitados los agarran, los golpean, los matan. Hay otra parábola ahí pegadita donde está la parábola de los labradores malvados, donde el dueño de la viña había plantado, construido el lagar, la había cercado, la había alquilado y los trabajadores después no le querían pagar. Y mandó los siervos de nuevo una y otra vez, no le querían dar el fruto. Y al final les manda el hijo y los siervos dicen: acá está el heredero, matémoslo y quedémonos con la heredad. Y lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Todo esto Jesús lo está contando para hablar de lo que iban a hacer con él. Y del corazón de estos hombres rebeldes que no quieren la autoridad de Dios sobre sus vidas y que entonces van a matar ellos a los enviados. Y las palabras de Mateo 22:7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En Lucas 19:27 también, al final de otra de las parábolas, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Jesús está contando una parábola. Muchos piensan el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy malo. Pero Jesús es un Dios compasivo. O presenta un Dios así, ¿no? Porque trajeron, ¿se acuerdan? Esa mujer prostituta o esa mujer que había adulterado. Y Jesús dijo: no te condeno. Así Jesús no condena a nadie. Estas parábolas Jesús las está contando para contarles lo que iba a pasar con él y el rechazo hacia él y la consecuencia. Lo que Jesús está diciendo: tráiganlo y decapítenlos al frente mío. Jesús lo está usando para mostrar lo que Dios va a hacer con todos los rebeldes de toda la historia que rechazaron su reinado legítimo sobre esta creación. En el libro de Apocalipsis se habla de cómo Dios va a atormentar en un lago de fuego a todos los que rechacen su reinado por toda la eternidad delante del Cordero y de sus santos ángeles. Toda la eternidad delante de la vista de Cristo van a estar atormentadas las personas que rechazaron su reinado. Así que Cristo no es un Dios
que no va a juzgar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él es tu única esperanza. Pero si vos rechazás a Cristo como tu Salvador y tu Señor, un día lo vas a encontrar como tu juez, y su castigo va a ser aterrador. El Señor los turbará. Y el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El hombre no puede evitar que Dios cumpla este propósito. Él va a reinar. Y Él va a reinar a través de este ungido. Su rey, a quien Él coloca sobre Sión. Sión es uno de los montes sobre el que está construida la ciudad de Jerusalén. Sión es el monte donde Abraham había llevado a Isaac para sacrificarlo y donde Dios le dijo, no levantes tu mano porque ya sé que me amas. Y siglos más adelante, en ese mismo lugar, David puso el arca del pacto, y después Salomón construyó el templo, y ese es el lugar donde el Mesías en el futuro, después de haber entrado por la puerta del este a la ciudad de Jerusalén, va a llegar y se va a sentar en un trono del cual Él va a reinar sobre el mundo entero. Y esto de lo que está hablando David acá, yo he puesto mi rey sobre Sión. Nadie lo puede evitar. El gobierno de Cristo sobre todo el mundo es un hecho. Un pasaje conocido ahí, Isaías 9, 6, es el que conocemos, pero un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es Jesús, el Mesías. Y el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto no es una predicción, no es una especulación, es un hecho. Dios lo va a hacer. Yo puse a mi rey, mi santo monte. Así que la rebeldía del hombre al reino universal de Cristo, la respuesta de Dios para el reino universal de Cristo. En tercer lugar, las razones divinas para el reinado universal de Cristo. Mira el versículo 7. ¿Por qué están tan seguros de que el reinado va a suceder y va a suceder de esta manera? Porque es Cristo quien va a ser el rey perpetuo. Mira el versículo 7. Yo publicaré el decreto. La palabra decreto habla de autoridad, de un veredicto que está respaldado por el que lo dio, ¿no? Y como cualquier rey daría un decreto, nosotros conocemos esos decretos, ¿no? No hay rey en nuestra nación, pero conocimos los decretos en la etapa de la pandemia. Hay un DNU, el decreto de necesidad y urgencia. Y el presidente tenía la autoridad para, de forma unilateral, decidir qué se hace y dar un decreto. Esto va a ser así. Bueno, imagínate eso, pero en la función de un hombre que dispone de todas las decisiones del reino en esa forma. Así eran los reyes antes. Ellos todo lo hacían por DNU, ¿sí? Todo decían, lo que dice el rey es la autoridad y así sucede. Todos le obedecen. Claro, vos sabés, hay gente que no obedece al rey y hay luchas de poderes. Pero imagínate un rey que no pueda ser resistido. Un rey soberano y supremo, sus decretos son hechos. Y la realidad, ¿por qué? ¿Por qué Cristo va a reinar? Es que Dios lo decretó. Esto es parte de una promesa, de una decisión que Dios tomó antes de la fundación del mundo. Antes de que nada existiera, en su consejo eterno, Dios hizo un decreto. Y ese decreto incluía que el Hijo, de quien va a hablar ahora, se siente en el trono de los hombres y gobierne toda la creación. Yo publicaré el decreto. Y Job 23:13 dice, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Sus decretos
son permanentes. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahora David está hablando como de parte de el ungido, el Mesías. Ahora está poniendo en la boca de Cristo mismo estas palabras. No está hablando David de sí mismo, está hablando como si el Mesías estaría hablando de sí mismo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Sabemos que no es David el que está hablando por sí mismo, porque en el Nuevo Testamento, ahí en el pasaje de Hechos que les cité al principio, se dice que esto tiene que ver con Cristo. Los autores del Nuevo Testamento no tienen ningún problema en reconocer que acá se está haciendo referencia al Mesías en el futuro. Ahora, cuando vos lees estas expresiones, te generan un poco de ruido, de problemas. La primera expresión, es muy clara. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Durante el ministerio de Cristo, nosotros nos acordamos de cómo Dios mismo respaldó a Jesús como el Mesías con estas mismas palabras. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado Jesús? Y se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. No hay ninguna duda, Jesús es el ungido, Él es el Mesías. El cielo mismo lo dijo. Pero no solo ahí, ¿se acuerdan mucho tiempo después cuando estaban en el monte de la transfiguración, donde estaba Pedro con Jacobo y Juan en el monte y de repente Jesús se transfiguró delante de ellos y se llenó toda una nube a su alrededor y escucharon una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Él es el ungido, Él es mi Hijo. A lo que se está refiriendo, este pasaje es muy importante porque esta es la única referencia en el Antiguo Testamento que marca esta relación dentro de la Trinidad, entre las personas de la Trinidad como Padre e Hijo. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que muestran que Dios es más de una persona. Es un solo Dios, pero no es una sola persona. Dios es tres personas en un mismo ser. Muchos pasajes muestran que interactúan estas personas, pero este es el único que muestra que entre este y este, la relación es padre e hijo. ¿Sí? Y el Nuevo Testamento va a ampliar muchísimo sobre eso. Pero después agrega otra expresión. Tú eres, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esta es la que nos trae problemas, porque vos decís, pero Jesús nunca tuvo un comienzo, ¿no? Claro, nosotros no seguimos la herejía del siglo III que hablaba, Ario, que Jesús había tenido un comienzo. Y él usaba pasajes como este para decir, Jesús no existió eternamente. Bueno, el Hijo no existió eternamente. El Hijo fue creado. Es Dios, pero no es Dios igual al Padre, porque el Padre engendró al Hijo. O sea, hubo un momento, esta era la frase de Ario, hubo un momento en el que el Hijo no era. Pero esto no es lo que está diciendo este pasaje. El Hijo siempre existió. Hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Filipenses capítulo 2 dice que el Hijo es igual a Dios. No es similar, es igual. Entre otras cosas, es eterno, igual que el Padre. Es todo lo que el Padre es. Así que no hay ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo en su esencia. Es la misma esencia. Entonces, ¿por qué dice que lo engendró hoy? Bueno, este pasaje está hablando de la encarnación del Hijo. Porque ese ser que existió eternamente con el Padre, en un momento fue engendrado. Fue engendrado como hombre. Fue engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Y entonces hubo un punto donde el Hijo eterno fue engendrado. Y ese Hijo eterno engendrado es de quien se está hablando. Y es a Él a quien se le van a hacer estas promesas. Yo te he engendrado hoy. Y entonces a ese Hijo se le promete todos los reinos de la tierra. Y como se les promete todo, ahora lo que se le dice es, pídeme, pedímelo y te lo voy a dar todo. Todo te lo voy a dar. Porque a Él se le prometió todo. Así que pídeme y yo te daré por herencia las naciones.
y como posesión tuya. O sea, el dueño legítimo. Los confines de la tierra. Esa expresión de los confines de la tierra tiene el sentido no solamente del último punto, y quiero que sepas que Tierra del Fuego es el punto geográficamente más alejado de Jerusalén, ¿sí? Del punto del cual se está hablando acá. Pero no está hablando solamente que Jesús va a ser el rey de Tierra del Fuego, está usándolo una expresión para abarcar toda la tierra. No hay ningún lugar que va a quedar afuera. Toda la tierra va a ser dada a Cristo. Y esto es lo que habla de la gran comisión. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 28? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús es ahora el dueño de todo. Y entonces Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Con esa autoridad ahora va a ser reclamado el gobierno de Cristo sobre cada individuo que responda al Evangelio. Y después al final de los tiempos, a toda la tierra. Y todos van a confesar que Jesús es el Señor y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Sus enemigos, frente al juicio, los que abracen a Cristo por amor. Pero entonces la posesión va a ser toda la tierra. Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Acá los quebrantarás con vara de hierro. La vara, la palabra vara puede referirse a la vara de un pastor, la misma palabra, o al cetro de un rey. Los dos cuadros encajan muy bien con el Señor. En el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, están hablando de la vara de un pastor. Él tiene una vara de pastor en la mano y la vara sirve para golpear al lobo que quiere venir y comerse la oveja. Y este contexto es un salmo real, así que está hablando de un rey. Probablemente acá se esté refiriendo al cetro, el cetro. Pero él los va a quebrantar con el cetro de hierro, o la vara de hierro. Habla, ¿no es cierto?, de la severidad del castigo que va a haber para los que rehúsen su gobierno. Y esto es lo que va a pasar en el futuro. Cuando Cristo llegue a la tierra, y recién les conté cómo todos los ejércitos se iban a levantar para tratar de destruirlo. Después de que todos los ejércitos sean destruidos, Jesús va a apoyar su pie sobre el monte de los olivos, que se va a partir en dos, y él va a pasar caminando por la puerta del este y va a entrar a la ciudad de Jerusalén y sentarse sobre el trono para reinar toda la tierra. Y todos los moradores de la tierra van a venir a presentarse delante del rey y van a ser juzgados. Muchos van a ser ejecutados por su rechazo a Cristo durante el tiempo de los 7 años de tribulación. Y otros van a entrar en su reino. Y ese va a ser un reino de justicia, porque va a haber un rey justo que va a juzgar con gran severidad el pecado del hombre. Y ese va a ser la era dorada de este mundo, donde este mundo va a conocer la justicia como nunca antes la conoció. El mundo dice, queremos justicia. En realidad no quieren justicia muchas de las personas que piden justicia, porque solamente hay un punto donde pueden recibir la justicia, es sometiéndose a Cristo. Y es recibiendo ese reino, entrando al reino de Cristo y disfrutando de ese gobierno de Él. Como vasija alfarero. Acá la idea, ¿no es cierto? Una vasija de barro, una vez que se la tira y se rompe, no sirve para nada, se destruye. Y este es el cuadro que está dando, ¿sí? Como vasija alfarero los desmenuzarás, los va a destruir de forma perpetua. Y este va a ser el reino de Cristo. Es el reino del cual habla Daniel. En Daniel capítulo 2, versículo 44, dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Este es el reino de Cristo. Así que, primer concepto, vimos la rebeldía del hombre al reino universal de Cristo, la respuesta de Dios para el reino universal de Cristo, las razones divinas
para el reino universal de Cristo. Y el último, la responsabilidad individual frente al reinado universal de Cristo. La responsabilidad individual frente al reinado universal de Cristo. Llega el versículo 10. Ahora pues, todo esto que hablamos recién nos guía hasta este último punto. Y si te distrajiste en algún momento en el estudio, este es el momento para prestar atención, porque esto te está hablando a vos directamente, ¿sí? Ahora pues, oh reyes. Esta expresión, oh reyes, no está hablando solo para los reyes esto. Los reyes son los representantes de todos, pero esto es para cada persona. Todos tenemos que escuchar estas palabras. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Sed prudentes. Todo el libro de los Salmos va a ser un llamado a caminar en sabiduría, a dejar la locura de la rebelión de mi corazón y ser prudente. La única forma es que el Espíritu Santo obre en tu corazón para que veas lo que estás escuchando. Pero este es el llamado. Sé prudente. Este último llamado lo que te muestra es que aunque Dios es un Dios severo que va a destruir el pecado, Él no está ansioso por hacerlo. Él no quiere destruirte. No quiere mandarte al infierno eterno. Él es un Dios compasivo, misericordioso. Si Él lo hubiese querido, lo hubiese hecho sin ninguna advertencia. Pero acá tenemos una advertencia, ¿no? Estamos acá, estás vivo todavía. Y este es el llamado. Sé prudente, escuchá la palabra de Dios, escuchá el consejo de Dios. Y de nuevo agrega, admitida amonestación, aceptá escuchar lo que no querés escuchar. Aceptá escuchar las palabras que te exponen la amonestación, oh jueces de la tierra. ¿Y qué es lo que te dice Dios? Mira el versículo 11. Servid a Jehová con temor. Deja de buscar romper sus ligaduras. Deja de clamar por independencia y deja de vivir una vida como si Dios no estaría a cargo. Él es el soberano. Su reino es verdadero y va a ser eterno. Entonces, ¿qué te queda a vos? Lo que te queda es servir a Jehová con temor. O sea, el llamado es a de forma voluntaria someterte a Cristo. Y reconocerlo como el dueño, el amo, el Señor, el Rey. Reconocer que no tiene ningún sentido rebelarte contra Dios. No va a haber ningún provecho en hacerlo. Más bien todo lo contrario. El gozo, la bendición es para los siervos de Dios. Y esto es lo próximo que va a decir. Y alegraos con temblor. El llamado no es a vivir una miseria de opresión toda tu vida. El llamado es venir a Cristo para alegrarte en Él. Nadie es libre en este mundo. No creas ese engaño. Solamente vos podés elegir quién va a ser tu amo. O va a ser el pecado el amo, que va a dominar tu vida y va a destruirla por completo, o va a ser Cristo el amo, que va a traerte gozo y un sentido de plenitud como nada en esta vida puede darlo. Y la bendición real, verdadera de parte de Él. Vení y alegrate, pero alegrate no en independencia, en temblor, reconociendo que Dios reina, reconociendo que Cristo es la autoridad. Alegrate en Él. Él te creó, Dios te creó para que le conozcas a Él y disfrutes del gozo de recibir de Él todo lo que Él da. Él es un Dios bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Vení, serví a Jehová, alegrate. El versículo 12, honrad al Hijo. Literalmente en el hebreo dice, besad al Hijo. Y sí, la traducción es más clara para nuestro contexto, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere besad? Porque tiene que ver con honra.
tiene que ver con reconocer a Cristo como el amo, como el Señor. Besar a Cristo no es sinónimo de sujetarme a Cristo, ¿no? El ejemplo infame de la historia es Judas, ¿no? Que con un beso entregó al Señor. Le dio un beso y era la señal para los que venían a apresarlo. Y hay muchos que profesan a Cristo y besan a Cristo y hablan de Cristo, pero no es real esa inclinación del corazón. Pero este texto está hablando de la inclinación del corazón. Está hablando de reconocer al Hijo. Y usa ahí una palabra, la palabra hijo, es una palabra que no es común en el Antiguo Testamento. Porque no es la palabra que usaban los hebreos para hablar de padres e hijos. Es la palabra que se usaba en el idioma arameo. Y vos decís, ¿por qué cambiar de idioma? Bueno, en esta época el idioma universal no era el inglés. Estados Unidos no existía todavía en esa época, ¿no? Ni Inglaterra, que fue el que con sus colonias desparramó el idioma inglés por todo el mundo. No existía ni Inglaterra ni Estados Unidos como nación. El idioma internacional era el arameo. Así que pone acá la palabra, claro, porque justamente le está hablando a las naciones, a los gentiles, le está hablando a ellos. Y usa esta palabra para que todos entiendan de qué está hablando. Honren al Hijo para que no se enoje. Y vos decís, Dios se va a enojar si no lo honro. Y no se debe enojar. El Dios que nos creó para su gloria, que somos su posesión, el Dios que nos amó y dio a su Hijo para librarnos de nuestros pecados y envió su palabra para que llegue hasta nosotros y que podamos escuchar sus palabras amorosas, su llamado al arrepentimiento y a la fe y a la salvación. El Dios que nos hizo todas las promesas de participar con Él, de su gloria por toda la eternidad, y nosotros le damos la espalda, lo ignoramos, lo pisoteamos, seguimos haciendo nuestra vida y nos extraña que Él se enoje. Honren al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino y el fin sea solamente destrucción. Perecer, qué palabra aterradora. Pues se inflama de pronto su ira. Esa expresión de pronto te hace pensar de lo rápido que esto sucede. Vos estás tranquilo, todo parece bien, estás en una mañana tranquila, la temperatura es justa, el sol, los pájaros cantan y todo parece tranquilo. Pero en un instante se puede desatar la ira de Dios. Y en unas horas vos estar en un lugar de tormento del cual no vas a salir jamás. Se inflama de pronto la ira de Dios. Honrad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis, pues se inflama de pronto su ira. Y cierra con estas palabras. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y en este sentido el Salmo 1 va junto con el Salmo 2. Comenzó el Salmo 1 hablando de las bienaventuranzas, el gozo, la bendición completa y eterna. Y el Salmo 2 termina hablando de las bienaventuranzas. ¿Quién va a ser bienaventurado? Todos los que en Él confían. Todos los que han hecho de Cristo su refugio, su roca, su sostén. Todos los que han puesto toda su esperanza en Él, para esta vida y para la eternidad. Todos los que viven para Él, para su gloria, todos los que en Él confían. El Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Así que todos estamos llamados a decidir. ¿Por qué camino voy a andar? Si sigo el camino de la rebeldía al gobierno de Dios y de Cristo sobre nuestra vida, ese camino termina en la muerte, en la perdición, en la destrucción. Si sigo el camino de rendirme a Dios, de levantar la bandera blanca y decir, me rindo. Ya no más enemigo, ya no más en contra de Dios.
ahora sujeto a su gobierno, a su reino sobre mi vida. Entonces, ¿a dónde va a llevar eso? A la bendición. La bendición en esta vida y por toda la eternidad. Muchos de nosotros ya hemos dado ese paso y hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Y tal vez pasando por este pasaje es volver a pensar lo que significa tu relación con Cristo. Y pensarla en estos términos. Él es el Rey. Él es el amo, Él es el Señor. Y tal vez lo que tenés que pensar es, ¿hay áreas de mi vida en las que no le he rendido mi vida a Él aún? Donde no le permito que Él domine, que Él gobierne mi vida. Porque a eso Él llegó a reinar. Y eso es lo que me va a guiar a una bienaventuranza real y permanente. Y tenemos que volver a evaluar cómo estamos viviendo nuestra vida de sujeción a Cristo en cada cosa que Él va dirigiéndonos. Vamos a orar. ¿Quieren? Y terminamos. Cerremos nuestros ojos, inclinemos las cabezas y ahí en el corazón quiero hacerte ese mismo llamado. Sed prudentes, admitid amonestación, servid a Jehová, alegraos y honrad al Hijo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Lo que tenés que hacer ahora es invocar el nombre del Señor, tenés que clamar a Él. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Clamale y con tus palabras decile, Señor, me rindo. Ya no quiero seguir mi camino, quiero seguirte a ti. Quiero que tú gobiernes mi vida. El mundo te rechazó y ese rechazo es mi salvación hoy. Porque esa cruz es mi única esperanza. Decirle, Señor, sálvame. Límpiame de mi pecado. Perdóname. Y para todos los demás que ya hemos abrazado a Cristo ahí en tu corazón, pedile al Señor, Señor, no me permitas caminar en independencia, en rebelión, como antes. Quiero caminar en sujeción a ti cada día de mi vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta canción que fue cantada a través de tantos siglos en la historia de la nación de Israel y que sirvió para golpear el corazón con estas verdades día tras día, para guiar a tu pueblo a ir por el camino de la prudencia, de la sabiduría y no de la rebelión. Y Señor, te encomendamos nuestras vidas a ti y este mensaje que fue predicado. Te pido que tú des el fruto para el cual fue dado. Te encomendamos todo a ti en el nombre de Jesús. Amén.